¿Puro en la provincia? Sí, por supuesto que sí, es un momento muy complejo, la provincia tiene una situación estructural muy difícil, la encontramos, digamos, por supuesto un Estado que estaba muy desguazado, muy falto de gimnasia, producto de lo que era la impronta de la gestión anterior, y enseguida vino la pandemia, así que bueno, todo eso redunda en un marco de complejidad muy grande, pero bueno, ahora por suerte, o gracias a Dios, con un Estado presente, o gracias al voto de la gente también, y con la decisión de Axel permanente de poner los recursos donde se necesita. La provincia de Buenos Aires es complicada en esto, ¿no? Mira, vos pensás que en la mediados de los 70, cuando empieza la hegemonía del neoliberalismo, o cuando viene la noche trágica de la dictadura genocida en la Argentina, el conurbano en ese momento tenía entre 3 y 4 millones de habitantes. Hoy tiene 14 y ha perdido recursos producto de la ley de coparticipación. Entonces ahí hay una ecuación, y además la provincia aporta el 40% del producto y recupera un poco más del 20%, ¿no? Entonces ahí siempre hay una ecuación muy desfasada que hay que tratar de suplir. Ahora se recupera un puntito de coparticipación a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, pero bueno, la ecuación sigue siendo muy adversa. Cuervo, nosotros cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, por lo general, al menos a nivel político, a nivel comunicacional, ponemos la mirada en el conurbano. Ya sabemos lo que pasa en el conurbano, sabemos la aglomeración, sabemos el nivel de pobreza, pero ¿cómo está el resto de la provincia de Buenos Aires? Bueno, después vos tenés Mar del Plata y Bahía Blanca, que son dos ciudades también muy grandes, que por ahí tienen algún tipo de desarrollo de aglomeración similar, salvando las distancias al conurbano, y después el resto del interior, en general, lo que presenta es un nivel de vida comunitaria más integrado, porque por las características, ¿no?, de los pueblos, no se ven las mismas situaciones o la misma precariedad o carencia que se da en el conurbano, en dos sentidos. Uno, en que la infraestructura social es distinta, y después, por supuesto, que, como te decía, hay un grado de integración comunitaria aún que hace que los lazos solidarios muchas veces en aquellos sectores más postergados se vean de manera más presente. Claro. Y el conurbano lo que tiene es, el conurbano lo que tiene es que al margen de la situación de carencia por la vía de ingresos, hay un montón de otras complejidades en términos edilicios, en términos de infraestructura, en términos de la propia violencia que se genera producto de la aglomeración y un montón de situaciones derivadas. Sí, son dos provincias, Cuervo. Sí, prácticamente. Sí. Pero Sí, qué interesante lo que decís del interior, porque todavía sigue ese olor a pueblo, de que se van ayudando entre ellos, de que se contienen, y esto es muy importante también destacarlo. En tiempos donde nos buscan dividir y donde nos buscan que todo es una mierda y que qué sé yo, que la cultura pueblo, atento, desde las Cáritas, desde los pastores evangélicos, desde los clubes, de las organizaciones, hay una presencia muy importante. Claro, porque la fractura social no es No tan entró. clara como en el conurbano, ¿no? Me parece que en ese sentido, si bien el interior es más conservador a la hora del voto en general, ¿no?, a la hora de lo que puede ser una elección en términos de partidaria y demás, conserva un formato, digamos, de vida cotidiana que tiene que ver quizás con una cultura preexistente donde la cercanía, la solidaridad sigue estando muy presente. Te leí el otro día en alguna entrevista que dijiste que la cultura del plan no va más en la Argentina. Uh-huh. Sí, porque yo creo que los planes son una política neoliberal. Vos fijate que la operación permanente de los medios hegemónicos o de los sectores conservadores de derecha, no sé ya cómo llamarlos, ¿no?, pero la nomenclatura que cada uno elija siempre tiene que ver con asociar los planes al peronismo, ¿no? Esa cuestión despectiva. Que los planes son políticas de asistencia social en el marco de una situación muy compleja que le toca atravesar a la Argentina hoy, digamos, pero eso tiene que ver con
políticas que se desarrollaron en el marco de gobiernos neoliberales, que todavía en la Argentina hay que sostenerlas porque no se pueden cambiar de un día para el otro, pero en nuestra cultura política la recuperación del empleo formal está en el centro, y en la transición hacia eso nosotros tenemos que encontrar, para mí, mecanismos de asistencia social que eliminen todo tipo de discrecionalidad, porque sí, ahí yo veo que se ha generado una situación bastante perversa, producto de ese grado de discreción a la hora de asignar lo que es un derecho por parte de ciertos intermediarios. Tal es así que vimos una movilización muy grande días pasados, el viernes. Ahora el contexto difícil que vive la Argentina, pero justamente esas organizaciones que movilizaron son de las más contenidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así que es como muy extraño, y sabemos que estamos en un año electoral y todos los condimentos que eso conlleva. Ahora, ¿se movilizan porque quieren más? ¿Se movilizan porque extorsionan? ¿Se movilizan por qué? Yo creo que es una movilización que finalmente tiene inspiración en el marco de los dirigentes, ¿no? Por supuesto de la gente Claro. Que va a ser, pero sí me parece que la inspiración tiene que ver con el contexto electoral y con sectores que lamentablemente juegan muchas veces muy sincronizados con el círculo rojo, con el establishment o como lo queramos llamar, porque te repito, o sea, hay un conjunto de organizaciones que están con poca contención, te podría decir de alguna manera, y tienen una política de por supuesto acompañar este momento difícil que atraviesa la Argentina y el esfuerzo que está haciendo el gobierno, y estos sectores justamente te diría son de los más asistidos, así que es difícil de entender. Además vos fíjate, estaban reclamando la vacunación, ¿no? Por una parte, para los trabajadores comunitarios, y por otro lado los llevan a aglomerarse en una movilización. Es bastante sugestivo, ¿no? Más allá de eso, sí creo que es importante destacar que el programa de vacunación ya está llegando a todos los sectores, porque se definió a partir de un criterio sanitario y de las prioridades en términos etarios y de riesgo, pero bueno, está avanzando y ya está llegando a todos los sectores. Estamos hablando con Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, ministro de Desarrollo Social, para los que somos así, de la provincia de Buenos Aires. Marco Chittarini, tenías una preguntita. Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcos? Bien, mencionabas recién el año electoral y también hablabas de medios hegemónicos, sectores concentrados y la derecha, digo, con la nomenclatura que utilicemos. Uno ha visto que en las últimas semanas, probablemente vinculado también a la cuestión eleccionaria, ha ido subiendo el nivel, por lo menos discursivo, de violencia. Si pienso, también ha habido alguna situación como el atentado contra una unidad básica de Bahía Blanca, y esto también es preocupante. Pero en todo caso, al menos discursivamente ha ido subiendo el nivel de violencia, hablando de que estamos a 7 diputados de ser Venezuela, lo cual es además un cálculo que está directamente relacionado con las elecciones. No hay que negarles la creatividad, ¿no? No, claro, eso definitivamente. Pero la pregunta es si esto preocupa, digo, ¿cómo lo caracterizás? Si efectivamente piensan en esto y los preocupa, y en todo caso, ¿cómo conjurar ese peligro de que se dé una elección o una campaña violenta, al menos en lo verbal, ¿no? A ver, preocupa porque me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad como humanidad en general y como pueblo, porque este no es un fenómeno circunscrito solamente a la Argentina. Me parece que los movimientos de sectores más conservadores, de derecha, como queramos denominarle, tienen un hilo de contacto en toda la geografía, pero en el caso argentino me parece que al comienzo de la pandemia las cosas se dieron de una forma. Me parece que uno podía ahí discutir si era genuino, si era una cuestión más superficial de cara a las conveniencias mediáticas y demás, pero bueno, de hecho se daba. Había una confluencia, y me parece que a partir de acercarnos al año electoral, con la reaparición de Mauricio Macri, bueno, y con la permanente insidia de Mañeto, a partir de lo que significa el dispositivo de Clarín y demás, me parece que comenzamos a perder una inmensa oportunidad de entender que frente al virus y frente a una situación tan grave, tan compleja, podíamos
anteponer las cosas importantes por las diferencias que las hay, pero que podían ser secundarias frente a una tragedia como la que le toca atravesar a la humanidad. Me parece que primó el egoísmo y la irracionalidad y la insensibilidad de aquellos actores que finalmente lo único que buscan es su conveniencia a cualquier costo. Sí, y cualquier costo es cualquier costo, ¿eh? Totalmente, porque ahora estamos hablando de la vida. Yo creo que claro, es difícil hacer la cuenta, ¿no? Uno no quiere entrar en ese lugar, ¿no? Pero seguramente que todas esas mira, me pasó ayer en un vacunatorio. Ayer estuve en Mar Chiquita, fui a un vacunatorio, había gente joven porque ya se está vacunando y a partir de ayer la provincia de Buenos Aires, las personas mayores de 50 pueden ir espontáneamente, se va ensanchando esa brecha, y nos encontramos una señora muy grande, ¿no? Entonces, junto al intendente, a Jorge Paré, le preguntamos por qué había pasado que no se había vacunado antes, y nos dice, no, es que yo no me quería vacunar por ninguna razón del mundo hasta que tuve una desgracia con mi yerno, y ahí decidió vacunarme. Claro, pero esperan eso, esperan que se muera alguien, tienen ese nivel de odio y lo inoculan con tanta precisión que hace que la cosa sea dolorosa,